Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Cómo Funciona. Esta vez tengo de invitado a mi amigo Arnaldo Catanaima, un amigo que, bueno, tenemos unos cuantos años. ¿Cuánto? Ya no los voy a decir, no los voy a decir, no lo quiero decir. Fue otra década. Sí, sí, tenemos bueno, una década. Que gracias, Arnaldo. Yo no lo quería decir, ya lo dijiste. Sí, bueno, tenemos como unos 10 años, ¿no? Desde que nos conocimos cuando empezamos a hacer. Bueno, ya tú estabas haciendo cine con lo que fue al otro lado. Vincent Producciones. Hice producciones con nuestro Cine y profesor televisión. Luis Seraza Y Enio Velázquez. y Enio Velázquez. Bueno, Enio fue tu profesor, no fue mi profesor. Enio es mi amigo. En cambio, Luis sí fue mi profesor. Carlos Pedra fue mi profesor. Ya no es mi profesor, ya me cocotea. Porque ¿hasta cuándo no va a aprender? Cosas así. Pero bueno, ha sido genial. Cuando nos conocimos fue porque se estaba haciendo en la ciudad de Anaco. Arnaldo es de Cantaura, por eso es casi que Anaco, Al lado, Cantaura. en algún sí. momento a futuro, ojalá. Sí, Eso sea bonito. según todo. Se estaba haciendo una película, la primera película suspenso de Venezuela. En Que ese no se ha momento. estrenado todavía. Que sí. ¿Sabes que en estos días estaba viendo un canal de un youtuber y estaban pasando que estrenaron ahorita en el 2021 una película que grabaron en 1984? ¿En ¿Y serio? los protagonistas? No, bueno, no sé, La si gente. deben estar muertos, no sé. Pero la grabaron en 1984 y después como que la productora fracasó, no sé qué más. Pero todo eso quedó ahí almacenado y hay una productora de hace unos años para acá que se dedica a eso, como que a traer o a mostrar películas que no fueron exitosas de cierta cantidad de años, armar ese tipo de proyectos y exponerlos. O sea que al otro lado no Al fue otro exitoso. lado tiene esperanza. O sea que al otro lado no fue exitoso. Pero no fue exitoso, tú firmaste unos cuantos Nos autores. ganamos un premio también. Unos cuantos premios. Yo hice una cancioncita por ahí. No, pero la quiero ver, de hecho, están jugando a algo que es muy malo. Y eso lo deben saber los fotógrafos. Lo debe saber Pedra, al tema de la paciencia o la impaciencia. Aquel que se toma fotos o aquel que graba un video o está en una película, quiere verla. No quiere que pasen 10 años y el producto no salga. Pero Tú ya va, quieres tú no- o sea, que que tú es de no vi- vigencia, no te tú no- parece, ya no eres ese. Tú no viste la película ni una sola vez, ¿tú la viste? Cuando se Yo la he estrenó. visto, pero sabes, tenerla allí, compartirla, enseñarla, montarla. No, y que además fueron hace 10 años que se estrenó, ¿no? Yes. O sea, tú tenías, ¿cuánto? 8. No lo ves. Eso no lo ves. A mí sí me pueden echar para la calle. Yo no tengo edad. Eso es algo que... Mira, bueno, nada, todos estos años hemos compartido en otros proyectos también. Después seguimos haciendo cortometrajes. Sí, hicimos cortometrajes. ¿Qué más otra cosa hemos Hicimos hecho? un cortometraje en una finca. ¿Recuerdas? Que era un tema loco Sí, sí. de narcotráfico y de un secuestro y... Eso fue en los momentos que yo empecé a hacer cortometrajes que no sé qué me estaba fumando en esos momentos. Pero pusiste que el personaje que interpreté Sí. llevara palo, llevara golpe. Sí. Me pasó algo que en esa onda de aprender producción y producción, edición, todo lo que tenga que ver con esto. Produje, dirigí, protagonicé un cortometraje que nunca lo edité. No sé si te enteraste que lo hice en Anaco, que fue en un restaurante que estuvo Mari Carmen. La cosa es que eso Claro, tú lo yo grabaste, estuve, tú me yo hiciste la estuve. cámara. Yo O hice sea la que el que no cámara. lo editaste fuiste tú. No. Tú tienes ese material. No. Bueno, yo tengo muchos cuentos con cosas que no he editado y que no he terminado. Pero Puede salir. Pues, ese vamos a material tomarlo como al otro lado. lo iba a editar, creo que era Ariana. Mm, Yo recuerdo que hice las cámaras. verdad. Recuerdo que había muchos vidrios, que había Un mesas reflejo. borrando. Las velas agarraban fuego por otro lado. Pero lo grabamos. Los 5 segundos es el nombre del cortometraje que ¿Qué tú hiciste? sí debe estar por ahí. Tienes Bueno, material, tienes que revisar Sí, material. no, De hecho, si puedes lo- reeditar si el lo otro lado. consigo, yo lo puedo reeditar. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que tengo las cintas de cómo se grabó al otro lado, que fue con una cámara todavía de cintas en aquellos años. Ya de por sí para aquellos años ya estaba vieja igual. Pero son como 70 cintas. Yo no sé qué le estaba pasando a esa gente. Yo no viví el proceso de grabación. Parte 1, parte 2, parte 3. Sí, porque cuando yo entro al proyecto ya está en la cuestión de edición. De edición Sí. y montaje, ya se están regrabando, o sea, haciendo la cuestión de la regrabación de las voces en ciertas partes, en ciertas escenas.
Empezamos nosotros a hacer el soundtrack para la película con Chief en aquel momento. Sí, recuerdo. Pero yo no estuve en todo ese, yo no estuve en todo ese proceso de grabación, pero ustedes estaban locos. O sea, grabaron 70 cintas y creo que fueron ¿qué? Como 6 meses que duraron haciendo eso, más. No sé, no recuerdo ya. Creo que la parte más larga fue la temporada en la finca. Esa fue la única película que se grabó por temporada, como una serie. Sí. De hecho, se puede presentar. ¿Por qué no? Ya ahorita la serie al otro lado. Tiene 70. Luis Serraza no está aquí. Claro. Que me venga a demandar, pues. No, pero el resto del equipo te autoriza. Sí. Tienes permiso. Pa que la Mira, puedan sería una ver. buena idea, ¿sabes? Porque considero que sé que el material que está allí en esas 70 cintas es muy bueno. Muy bueno. Y si lo reedita, puede salir algo De hecho, distinto. yo recuerdo que una vez también estábamos rodando en Valle la Pascua. Y en ese momento que estábamos rodando estaba Héctor, estaba Luis y estaba... ¿Cómo se llama esa pelea? Eso no fue la gran pelea. No, esa eso película. se llamaba Perdón. Más allá del perdón. Ajá. Pero nosotros no queríamos tampoco que Carlos está por ahí, pero Carlos El está por ahí apuntador. El soplando. apuntador. Bueno, Sí, ese es trabajo, si tuvieses aquí el aparatico, ese es el trabajo del Correcto, que está el allí. teleprompter. Sí, el productor que está pendiente de lo que está pasando. Sí. Estábamos haciendo unas tomas de Más allá del perdón y me acuerdo que hablamos en ese momento, ya habían pasado como 3 años creo, desde que se había estrenado Al otro lado y todo eso. Y estábamos hablando incluso de regrabarla, que si en ese momento la regrabábamos iba a ser un impacto brutal porque ya teníamos la experiencia, teníamos mejores equipos. Lo único era que Julián ya había crecido, pero Ya, no se podía. ¿qué tal? Bueno, esa es una otra dimensión. Claro. Mira, pero sabes, ahorita, si tú tienes ese material, incluso para redes, haces un doblaje, tú tienes allí tela por cortar. Creo que tenemos plata que hacer. Carlos Mira, Pérez. pero bastante. Incluso, ponte a pensar, no tanto por hacer el doblaje con los originales, porque puedes hacer el doblaje con en otro idioma. Ahorita Pues- las películas pues asiáticas claro, tío. están- La vendemos a Netflix y nos ganamos una pasta. Joder, tío. Nos vamos a España. Y salió una miniserie de ahí, con todo ese material. Con todo ese material sale O sea, una miniserie. y para Que redes. 70 Y los bloopers. cintas. Imagínate los bloopers. 70 cintas que grababan que como 2 horas. ¿Cómo así? No sé si es No una sé. hora o 90 minutos. Máximo 90. Creo que 90 máximo minutos. 90 minutos. Pero Mira. imagínate, o sea, saca la cuenta, son 90 minutos por 70, muchas horas. ¿Sabes que a veces uno asume o se dice cosas que al final se convierten en verdad y tú mismo le das fuerza a eso? Ejemplo, a ver, yo me repito mucho, mis reflejos son buenos y mis reflejos están siendo buenos. Hay algo que se va a caer y Claro, yo lo atajo. Lo estás materializando. Sí, lo estoy materializando. Y me digo $1 mucho. millón de dólares, $1 millón de También, dólares, $1 millón pero tienes que de pensarlo de otra dólares, manera, en $1 millón algún momento llega. Otra cosa que me digo, porque lo vi en ese entonces, era la serie MacGyver. ¿Tú llegaste a ver MacGyver? Sí, claro. MacGyver resolvía con cualquier cosa. Hacía una bomba con un lápiz, un poco de algo. Carlos Pedro dice que ese es cine de información. Todo. Sí, sí. Ese es cine de información, un tape y un Ahí está. alambre. A eso voy. Si la información fue, sea como MacGyver, pero 10 veces más. Porque fue resolver con todo. Sí. Nada más esa casa, recuerdo que el recorrido de locaciones lo hacíamos en mi carro. Cuando me llevaron que no sé, al mes, que con cartón, barro, palo, habían hecho como 3 habitaciones más, un pasillo nuevo. Yo, ¿qué? Claro, no lo toques. Sí, mira, Si le yo- dabas un lepe se desmoronaba, pero... Eso a mí me gusta y de hecho por eso el podcast yo lo llamo Cómo Funciona, porque ahí es donde hablamos de cómo funcionan las diferentes cosas. Yo recuerdo que con el mismo Carlos, tenemos que haber invitado a Carlos en este capítulo, pero en otro capítulo lo retomamos. No, pero puede aparecer... Sí, así muy Boss, tipo buen off. Mortal Kombat. Buen off. Una cosa así, mira, Ahí ya está. Era más abajo, pero bueno. Justamente hemos hablado que, por ejemplo, nosotros estuvimos en talleres de fotografía, y obviamente sin desestimar a nadie, como diría una amiga mía, pero estábamos como que, no, mira, y usamos esta marca porque la luz blanca tiene mucho mejor impacto como tal, y nosotros sí, pero mira, la lata de leche que nosotros Yo amé agarramos y eso. ponemos para el bombillo, Yo lo ¿no? amé. De hecho, No es una cosa- en cuarentena, y fue por eso, Pedra, te lo debo a ti. En cuarentena, estando en Cantaura, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo internet al menos. Empecé con eso. Tú recuerdas el recorrido que hicimos de Más Artes, Más Cultura. Ujú. Después empecé a dar clases.
y lo empecé a hacer online porque tuve participantes. Recuerdo que estabas haciendo la cuestión de entrenar a los niños. Eso, ¿no? métodos de práctica. Ajá. Entonces, antes de la pandemia hice ese recorrido por una escuela, fue chévere, abrió la puerta mucho, pero llegó la pandemia. Entonces se me presentó la oportunidad de retomarlo online y algunos presenciales en casa, pero tenía que hacer un set. Ok. Entonces en el garaje de la casa puse una sábana lo más papel tapiz posible, que me lo identificaron rapidito como sábana. Yo también tengo esa sábana, porque esas sábanas de antes eran las que vendían, no sé, Esa la vendían en los Pepe turcos en la Ganga. calle, que la dejaban fiada y todo el mundo las agarraba. Bueno, el punto es que sin iluminación no iba a ser mucho. Y enseguida me acordé, sin información, Carlos Pedro agarré unas cajas, las forré, no de papel aluminio, las forré con hojas blancas por Ok, dentro. ok. Metí el zócate y les puse con las mismas hojas blancas, como una capa así como esto, un difuminador, ¿no? Esas fueron mis luces. Tengo parales de corneta y de micrófono y me hice 4 lámparas, porque eso sí, tuve zócate, tuve bombillo, tuve cable y puse 4 luces, eso se veía. Bello. El cartón y arte manía, así sin información. Art cual. Attack. Art Attack. Así, Bueno, se nos MacGyver, acabó el resolví. tiempo. Art Attack. Sí, sí, total. Es que de hecho, por eso que lo menciono, ¿no? Porque una de las cosas, y en estos días que hemos estado haciendo varias cosas como equipo, estamos hablando antes de empezar el podcast, que justamente esas enseñanzas son las que nos han ayudado a funcionar en otros proyectos. Porque a lo mejor uno no se detiene en decir, mira, no, yo no grabo con Canon, yo grabo con Nikon. No, mira, o sea, yo no uso ese micrófono. Y se está agarrando. Sí. Carlos Pedro una vez agarró una lamparita, casi que una bichita de maquillaje así, le pegó un cable, se quitaba un zapato, ponía el dedo en un cable, él conectaba aquí y ya, y ahí está, dale, graba rápido, casi que una cosa así. Saludos, Amelia. Pero, sí, pero que al final funcionaba, ¿no? De hecho, yo recuerdo que había una película venezolana también que se llamaba Pipimir, Pupudus Lucas, Ajá. que no fue el mejor nombre del mundo, ¿no? Sí. Pero yo aprendí mucho de esos panas también, porque ellos hicieron tutoriales de cómo hacían luces, de cómo hacían cosas para grabar la película, y todo lo hacían con cosas de ferretería y todo lo demás, pero usando el conocimiento cinematográfico, que es lo importante, ¿no? Sí. En este caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo funciona lo que nosotros aprendimos? Que puede funcionar en cualquier cosa, en cualquier parte, es decir, no necesitas tener algo de calidad mientras cumplas el propósito que para lo que se necesita, ¿no? Así es. Entonces, Resolver. De hecho, tú llegaste a escuchar de Mentiroso Extraordinario. El sí, método de actuación. de hecho lo conocí por ti. Ese método me gustaba era por eso, porque la filosofía de este método es la siguiente. Yo te contrato como actor y tú tienes tu técnica, tú puedes tener Stanislavski, pero si usted no me entra en personaje y no me es orgánico, Ujú. yo tengo un equipo allí activo y al que le estoy pagando, me tienes que resolver ya. Entonces, Claro. si no estás conectado, mienta. Exacto. Yo lo veo desde ese sentido. O sea, para mí, el arte, los gustos, o sea, muchas cosas tienen que, bueno, hay cosas que son técnicas o que son, mira, Exactas, no, sí. la comida No te está muy puedes salir, salada, está claro. muy salada, o sea, está A menos que desabrida, tengas está COVID o desabrida. tengas gusto y no te importa, y Es salga. la excepción. Pero hay muchas cosas, y dentro de nuestro ámbito artístico, que tienen que ver con la perspectiva. Que cuando estábamos hablando precisamente de ese método de mentiroso Extraordinario. Mentiroso es con Jim Carrey. Yo decía que es genial que el actor pueda contar con diferentes herramientas y ver cuál le funciona según el momento, Sí. porque somos humanos y no siempre vamos a tener las mismas ganas, la misma emoción o la misma fiebre de hacer algo, qué sé yo. Y una de las cosas que yo siempre digo cuando tengo oportunidad de dar talleres o de dar conversatorios y todo lo demás, es que cuando yo empecé a estudiar cine, desde el principio yo quería ser director, como todo el mundo que quiere ser director hasta que se enteran que tienen que hacer para ser director. Sí, o productor. Entonces, pero yo recuerdo que yo dije, bueno, como ya yo sé de música y de sonido, me voy a ir por el sonido. Después me fui con la fotografía, después hice hasta un taller de dirección de arte, que era algo que yo sabía que no iba a hacer. Pero tenías que aprenderlo, querías Tenía que aprenderlo. aprenderlo para saber cómo voy a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso del mentiroso extraordinario, hay gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo con algo, Ahí está.
Porque no, porque es que ese método no, porque es este, ya va, pero si que a mí me funciona este. ¿Quién lo está haciendo? ¿Tú o yo? Exactamente, pero que funcione. Al final la cuestión es que funcione, o sea, que lo que nosotros queramos hacer, que lo que nosotros nos propongamos hacer, sea por el camino que sea el que nos funcione a nosotros. Cuéntame qué estás haciendo ahorita. Mira, estoy en Canalí, sabes que lo de la animación no fue ni capricho ni nada, eso fue algo desde el primer día, cuando recibí ese golpe de energía de público, ahí quedé, por eso comenzó la escuela. Entonces no lo dejo, eso me está llevando ahorita, sigo en Canalí, con participación a través del proyecto de Osmel Sousa por Sun Channel y de lleno en la producción del concurso de Osmel Sousa. Genial. Es decir, que ahorita estás haciendo algo que no hacías antes, estás produciendo. Estoy produciendo, total, sí. Sin Es una de las información cosas. otra vez, sin información. Produciendo, de alguna manera también filtrando la edición en muchos casos, porque Eso es editar. eso es editar, eso no, echa para atrás, no quita esto, no, mira, Eso aquí es no editar. coincide, no, todo eso. Entonces repetiste esto, detalles como eso, ¿sabes? Que quedan. Sí. Sí, lo dijeron una Entonces vez, estás editando. lo dijeron y así ha sido siempre. Desde que empiezas a involucrarte con cine, con audiovisual, con películas, con producción, no vuelves a ver una película Tu vida jamás será igual. como antes la veías, que te despreocupas de todo. Aquí si hay detalles y estás atento, lo vas a ver. Sí, total. Entonces ha pasado eso. Estoy de lleno ahorita en la producción sin dejar la parte de la animación que lo sigo desarrollando. Más bien, o sea, que puedes decir que más bien te has expandido. O sea, Sí, pero dentro del mismo puedes radio. hacer 2 o 3 cosas. Dentro del mismo, porque Sí, claro. es que igual, para animar hasta uno mismo tiene que producirse, ¿sabes? Es un trabajo de producción que uno tiene que hacer para un programa, para una presentación en público. Uno tiene que trabajar desde la ropa que vas a llevar, de repente conversando con la pareja que vayas a tener, vamos a combinar o vamos a contrastar, o cómo te vas a ir tú, qué tan formal, qué Claro. tan semi, vamos a estructurar esto, tú dices esto, yo digo esto, entro así, mira, ponme esta música. Es un trabajo que no para, que no está distante el uno del otro, pero ahorita creo que la magnitud del proyecto me lleva a que tiene que ser ya algo al 100. Claro. Tienes que aplicar lo que sabes, y si no lo sabes, investígalo, pregúntalo, apréndelo, porque es necesario. Averígualo. Claro. Y resuelve. Y resuelve. Yo aprendí algo de ti, que no sé si te lo había dicho antes, No. pero yo recuerdo que una vez estábamos, cuando nosotros hicimos un proyecto que se llamaba Más Arte, Más Cultura, que trataba de ir a dar talleres en los colegios, que sería genial cuando todo vuelva a la normalidad retomarlo, para hablar de arte y de que los chamos pues pudieran estudiar las cosas que realmente les gustaban, ¿no? Y poníamos tu ejemplo, que estudiaste derecho, abogacía, No, sí. derecho, Es aceptable. porque no te gustaban los números, bla, bla, y bueno, ahorita estás produciendo, estás animando, estás haciendo otra cosa totalmente diferente. Y yo recuerdo que en aquellos momentos estábamos hablando tú mencionaste algo sobre la improvisación, y eso a mí se me quedó. O sea, siempre de las personas que yo aprendo, siempre se me queda una frase y eso no se me olvida, porque del resto se me olvida todo se me olvida. Pero yo me acuerdo que tú dijiste, improvisar no es hablar a lo loco, es hacer lo que vas a hacer dentro del rango de conocimiento que tienes acerca de lo que estés haciendo. Sí. Entonces, lo menciono porque, como estábamos hablando hace rato, a veces resolver ni siquiera es vamos a darle aquí y hacer una broma a lo loco, o como decíamos antes de empezar a grabar, que no, yo quiero hacer tal cosa que tú estás haciendo porque se ve fácil. Dale, Hágalo. Hágalo y después me dice cómo te fue. Nada, al final la cuestión es, lo que digo es que no se puede ir a lo loco, sino que si vas a improvisar tienes que ir al rango de lo que estás haciendo y del conocimiento que puedas tener. Entonces, eso lo aprendí de ti. Y de hecho, lo aprendí Eliel en un golpe bien duro que me di. Porque recuerdo que llegué a Televen por un reality show. Y estaba a punto de quedarme con un contrato con el canal. Porque ese era el premio. Entonces ya estaba allí dentro de los finalistas. Ya me Era acordé cuestión de la de... pregunta. Y Arnaldo, realiza una etapa de entrada en la que tengas que mencionar 3 obras de Rómulo Gallegos. ¡Tiempo! Y yo ya va. Por dentro, bueno, sí, estamos acá hablando, porque eso sale. Pero por dentro desconectado, una cosa de la otra. Y por dentro 100 años de soledad. Y por este lado, esto no es de él, esto no es de él, piensa otra cosa. No, por dentro no recordaba. Entonces, Pulgarcito. mientras pensaba y hablaba, miraba a ver si alguien me decía algo. Entonces nada llegó. ¿Qué fue? No quise
lo pensé mucho, porque tenía la oportunidad de improvisar por otro lado, pero iba a estar en lo que tú me dices. Claro. Y es válido porque lo he visto. Y siempre y cuando resuelvas, es válido. Tú hubieses podido salir, pero no quise hacerlo, ¿sabes? Por no salirme de la pregunta y no responder lo que Claro. me estaban, y preferí decir, no sé, llamo. Bueno, pero también tiene que ver un poco con el contexto, porque a lo mejor si hubieras hubieses estado animando otra cosa, no, a lo mejor tú das la vuelta, pero no, como era hay una cosas, pregunta, no, pero es que es cuestión, ya después entendí, con la experiencia. con la experiencia entendí que tú eres dueño de ese momento, Eliel. Ok. Tú eres dueño de ese momento, incluso mofándote de eso, de no saberlo, que no tiene nada de malo no saberlo, podías resolver. Y podías quedarte por lo menos dando una respuesta y demostrándolo a los productores, a la gente y a ti mismo que, bueno, no fue lo que me pidieron puntual, pero aquí está, lo saqué. Exacto. Lo saqué, pude resolver. Pero en ese momento no quise, era la primera vez en televisión nacional, estaba con la presión de... y reconocí, bueno, lo siento, no me lo sé. Eso está grabado, yo tengo que montar ese video. Eso lo vamos a montar aquí. Ya no, ya eso no. Pero sin embargo, para que funcione como lo haces ahorita, tenía que haber pasado. Pasó. Y Y mira, fue tan duro Mira. que lo comparto y tú lo Y- entendiste, lo aprendiste. Sí, total, Me total. gustó. Y eso yo lo aplico a muchas cosas, porque una de las cosas también que nos dejó sin información es que precisamente como hay que resolver, a veces nos toca improvisar. Pero lo hablaba con una amiga temprano y ayer en unas reuniones que hemos tenido, de que ahí es donde está la diferencia, que cuando tú improvisas dentro de lo que sabes y resuelves, la gente dice, berro, quedó brutalísimo, y nosotros aquí que Sí. en la raya, ¿sabes? Sí. Pero solamente lo conocemos nosotros porque somos los que estamos dentro Ahí de la, está. de la cuestión. El resto no lo sabe, ¿sí? Es cierto. Exactamente. Entonces, bueno, Es cierto. mira, Arnaldo, encantado de tener esta conversación súper corta pero súper nutritiva. Gracias por haber aceptado. Bueno, fue más larga, solo que no se grabó. no, de este Y lado sí se tuvo grabó. no, pero no antes, desde la Ah, llegada. bueno. Desde la llegada, con otros personajes. Que Sí, también, sí. Y que fue nutrida. Sí, Fue, sí, fue total, chévere. total. A lo mejor grabamos nuestras cámaras con esos otros Ah, personajes. Se pone está ahí. bien, me gusta. Y eso. Pero bueno, Arnaldo es, como dije al principio, es un amigo bastante querido que no hablamos a lo mejor todos los días, pero cada vez que nos encontramos pues empieza entonces un montón de cuentos. Pero y ¿sabes lo que salen todas pasa? esas cosas. Pero más que hablar, las veces que nos hemos encontrado es para crear algo, Eliel. Para grabar algo, para siempre Siempre ha ha sido eso. Entonces, si nos ponemos a buscar lo que está editado y lo que no, hay material, hay Sí, mucho sí, sí. material. Total. Podemos sacar ese Y material. que bueno, y que sea esto precisamente una marca para que este año podamos sacar otras cosas y hacer otras cosas. Porque Arnaldo está en Caracas, nosotros a lo mejor vamos a estar en Caracas en algunas ocasiones. Ujú. A lo mejor Arnaldo tiene que venir, o bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer tal cosa para editar lo que no hemos editado. Y Bien, listo. Arnaldo. Y listo, yo me vengo, aquí está mi Y gente, aquí listo. está mi familia. Exacto. Y listo, ¿no? Feliz, bueno, eso es compromiso de amigos. Y esto es de madera. Esto es madera, Claro. trabajo madera. entonces. Cúmplase.